buenos días, profesor. Mi nombre es María Fernanda Palomino y junto con mis compañeras Kelly Guerra, Yuri Nevado, Jairis Amaya y Fran Diris le vamos a hablar acerca de las normas MLA 2021. Bueno, ¿qué son las normas MLA? Este es un formato de escritura de la Asociación de Lenguas Modernas o MLA que se utiliza comúnmente para escribir artículos en el campo de las humanidades y las letras. Este formato de escritura brinda unas pautas a los investigadores y escritores. Esta les permite formatear sus documentos y demás informes de investigación, sobre todo al momento de nombrar sus fuentes, citar y hacer referencia. Al momento de hacer las referencias y las citaciones es muy importante, ya que protege a los escritores de las acusaciones de plagio al mencionarlo adecuadamente, estas demostrando la confiabilidad de sus textos de fuente. Los márgenes deben ser de 2,5 en los cuatro extremos, superior, inferior, izquierdo y derecho. El tamaño de fuente y tipo, pues la fuente del texto debe ser de número 12 y también se debe asegurar de que el tipo de letra que se va a utilizar sea legible y pues que no se utilicen fuentes decorativas. También se recomienda que la letra regular y la cursiva del tipo de fuente se diferencien muy bien. En el espaciado, todo el documento debe tener doble espacio. Esto incluye el título y el cuerpo de cada párrafo. También se recomienda evitar agregar espacios de más entre el encabezado y el título de tu artículo y el título del artículo el artículo que está escribiendo el investigador, así como entre el título y el mismo cuerpo. El caso del espaciado y la puntuación incluye un espacio después del punto y otros signos de puntuación, a menos de que el instructor especifique que se debe hacer otra cosa. Sobre sangrías del texto. Para el cuerpo del texto sangra la primera línea de cada párrafo aproximadamente de 1.25 centímetros desde el margen izquierda, que equivale entre 5 y 7 espaciados. Se recomienda que la utilización de la tecla Tab para lograr uniformidad en lugar de pulsar la barra de espacio de 5 a 7 veces. También les hablaré sobre orden de las páginas y paginaciones. En esta colocar un encabezado que enumere todas las páginas del artículo que se está realizando en la esquina superior derecha de cada página de 1.25 centímetros de la parte superior y alineación hacia la derecha. Sin embargo, esto puede variar dependiendo a las especificaciones del instructor, donde a veces se pide que los encabezados sean tipeados con tu apellido en primer lugar y luego el número de páginas con formato de números arábigos. Esto cumple con el formato de escritura MLA. También les hablaré sobre la apostilla, que precede a las páginas de los trabajos citados, incluyendo apostilla. Esta sección centrada en la página y sin formato. También les hablaré sobre la portada, cuando se incluye la autoría del artículo con el formato de escritura MLA. Hay que tener en cuenta que la portada no es necesario a menos que el instructor lo haya pedido. En este caso, la portada sería la primera página, donde llevara el nombre de la persona que está realizando el artículo, el nombre del instructor, el curso que está realizando
y también la fecha en la que se realizó ese artículo. Hablar sobre los encabezados de sección. Bueno, inicialmente, para escribir un artículo de investigación largo, en el formato de escritura de MLA, lo mejor es utilizar un encabezado de sección, ya que en este podemos mejorar la legibilidad del artículo. Los encabezados de sección pueden ser capítulos individuales de libros o pueden ser partes identificadas de algún ensayo. Bueno, el cuerpo. Una vez finalizada la portada y los encabezados de sección, seguimos con el cuerpo de nuestro artículo de investigación. Siguiendo todas las pautas generales del formato de escritura MLA, se aplican al cuerpo de tu trabajo de tu artículo de investigación, ya que aquí es cuando entre los párrafos obstantes de añadir espacios de más, ya que esto solo se hace cuando se espera que escribas con un formato comercial. De lo contrario, sé coherente y seguimos con las pautas generales en totalidad de un artículo. Gracias. A continuación le daremos una breve explicación de cómo citar con las normas de la Asociación Libre de Lenguas Modernas. El modelo autor-página de estas normas sugiere que tras una cita en el texto, directa o indirectamente, debe de aparecer entre paréntesis el apellido del autor y si la cita es directa, la página del documento de donde fue tomada. Después en la bibliografía o en la lista de fuentes deben de aparecer los datos completos de la obra citada, ya sea el autor, el título, el editorial, el año, etc. Bueno, una cita textual básicamente consiste en copiar literalmente en un trabajo escrito una información tomada de fuentes externas. Trátese de una cita en prosa o en verso. En las normas el formato dependerá de su extensión. Si la cita en prosa no ocupa más de 4 renglones, se pone entre comillas como parte del párrafo. Tras las comillas deben indicarse entre paréntesis el apellido del autor y la página, de la siguiente manera. Cuando se trata de una cita de máximo 3 versos, es necesario que estos se separen por medio de una barra y un espacio a cada lado de esta, y deben ir igualmente entre comillas. Tras estas se tienen que poner entre paréntesis el apellido del autor y los números de los versos si están disponibles. De lo contrario, se pone el número de la página y después del apellido del autor, de la siguiente manera. Cita no textual. Cabe resaltar que siempre las citas dentro de un documento no son estrictamente literales. El autor de un texto académico puede parafrasear una cita, es decir, reformularla con otras palabras, pero sin embargo, en casos como este, es necesario anotar el nombre del autor y la página de la que se extrajo la información como si fuera una cita textual. ¿Cómo citar un libro con un solo autor? El formato básico para citar el libro es apellido, nombre del autor, título del libro, editorial, año, como lo veremos en la siguiente imagen. Si se trata de un libro traducido, editado o compilado por alguien, es importante anotar el nombre del traductor, editor o compilador después de poner la función desempeñada por cada uno, de la siguiente manera. Para citar un libro con 2 o más autores es necesario poner el apellido y el nombre del primer autor, pero separados entre sí por una coma, y los demás autores en orden normal y tal como aparecen en la publicación original. Se mantiene el formato básico de citación del libro de la siguiente manera: apellido, nombre del primer autor y nombre y apellido del segundo autor, el título del libro, el editorial, el año, de la siguiente manera. Autor cooperativo. El autor de una fuente también puede ser una empresa, una organización, una institución del gobierno, etc. Si el autor y el editor del documento son organizaciones distintas, se es necesario poner las dos. Se introduce la referencia como cualquier otro texto con las mismas partes y siguiendo el mismo orden. De esta manera, primero el autor cooperativo, luego el título del documento,
luego lo editorial y por último la organización editora y el año. Cita en artículos. Para citar un artículo se utiliza un formato básico, el cual es de la siguiente manera. Primero se coloca el apellido, luego el nombre del autor, el título del artículo, título de la revista, volumen, número de año de la publicación y páginas que comprenden el artículo. Para realizar una cita donde haya dos o más autores, es necesario poner el apellido y el nombre del primer autor por separados entre sí por una coma y luego los nombres de los demás autores tal como aparece en la publicación original. Por lo demás, se mantiene el formato básico de citación del artículo de la siguiente manera. El apellido, el nombre del primer autor y el nombre del apellido del segundo autor, el título del artículo, el título de la revista y el volumen y el número de año de la publicación, el número de páginas que comprende el artículo. Ahora veremos cómo organizar la bibliografía en las normas MLA. Todas las obras citadas en el texto deben aparecer en la bibliografía o lista de fuentes. También es necesario que esta sección se titule sin usar ni comillas o cursivas. Las entradas bibliográficas deben organizarse por orden alfabético y tienen que coincidir exactamente en la lengua y edición con las obras mencionadas en el texto. Ahora bien, si aparece más de una obra del mismo autor, las entradas se organizan por orden alfabético del título y de la obra y solo se pone el nombre completo del autor en la primera entrada. El nombre también se sustituye por 3 guiones seguidos de un punto si la obra carece del autor. Para ubicarla ya dentro de la bibliografía se tiene en cuenta de igual forma su título. Y por último tenemos cómo se verían reflejadas las fuentes en las normas MLA